Ahoy, Krasatsi. ¿Qué pasó, mis panas? Somos Los Krasny. Pues bienvenidos una vez más a este canal, en nuestro segundo episodio de este podcast. Y bueno, pues muchas gracias por todos los comentarios y todos los likes y todo el apoyo que nos han dado ya desde nuestros 2 primeros vídeos. Sí, es que bajo este formato tenemos una serie de conversaciones y vamos a tener muchas más que seguramente van a ayudar a otras familias multiculturales. Sí, me salió bien. O a las que han pasado o están pasando por lo mismo que hemos pasado nosotros. Y bueno, antes de empezar, queríamos invitarlos a que se suscriban, a que le den like, a que comenten, porque es muy importante. Sé que suena cliché, porque esto se dice en todos los vídeos, pero realmente si estás de este lado de la cámara, pues sabes lo importante que es que para que un canal tenga futuro, crezca y dé frutos, pues es muy importante todas estas interacciones. Así que por favor, suscríbete y dale like y comenta y estaremos muy agradecidos. Y en el episodio anterior, bueno, dijimos y contamos a detalle todo lo que pasó con Sebastián, cuál fue ese diagnóstico que nos dieron al nacer y nos quedamos allí porque si no el video iba a ser eterno y súper largo. Entonces este segundo video es súper importante para nosotros porque, bueno, es toda la continuación de todo lo que sucedió en ese primer año de Sebastián y de cómo finalmente descubrimos cuáles fueron las consecuencias de todo ese derrame cerebral que tuvo al nacer. Y también fue el más importante para nosotros a nivel de crear rutinas, enterarnos de todo lo que hacía falta para luchar contra las consecuencias de ese diagnóstico. Vale, Sebastián estuvo en el hospital ingresado desde que nació hasta el 18 de enero. Fueron 18 días, básicamente. Y bueno, la primera semana estuve yo ingresada también porque también me estaba recuperando de la cesárea. Pero bueno, la segunda semana sí estuvimos yendo y viniendo y ya la tercera nos volvieron a ingresar para hacer esa adaptación que había que hacer con el bebé porque, bueno, todo esto, recuerdo perfectamente a la doctora que nos dijo, los vamos a volver a ingresar siempre y cuando el niño evolucione bien y ya sea el momento de adaptación para que luego se lo lleven a casa. Sí, la condición fue como abandonar ya los intensivos, la UCI, donde estaba ingresado él, y cuando mejoró suficientemente para poder pasarlo a una habitación normal, con un régimen normal, no ya dentro de la incubadora, pues podíamos ir con él y estar ahí con él también nosotros. Y bueno, la primera semana, hablemos de la primera semana. Obviamente fue la más difícil de toda mi vida. O sea, esa fue la semana más difícil. Primero, porque entre los dolores de la cesárea, entre recuperarme de la cesárea, entre entender lo que estaba sucediendo con Sebastián, estar fuera de mi casa, estar ingresada, o sea, fue de verdad súper complicado. Nos dieron una habitación, o sea, los primeros días yo compartí una habitación con una muchacha, el primer día creo que fue, pero luego ya nos dieron una habitación a los dos porque obviamente Marek también tenía que quedarse en el hospital porque era imposible que estuviese yo sola frente a todo eso. Si bien no sabemos exactamente los tiempos porque ya han pasado casi 3 años. Sí, no, intensivos, además. Claro, no tenemos ya el día 1, el el día 2, el día 3. No tenemos ese detalle, pero esa primera semana a Sebastián se le hizo la resonancia magnética, se le hicieron un montón de sacadas de sangre, sí, electroencefalogramas, o sea, bastante seguimiento sí. y pruebas. Yo me acuerdo la primera vez que lo vimos ahí en la incubadora,
entre todas las demás incubadoras, entre todos los demás bebecitos con problemas, tan chiquitos porque la mayoría eran bebés prematuros. Y él estaba ahí tan pequeño, una cosita envuelta en ropita de tamaño Que además le impresionante. quedaba grande, o sea, era Sí, ropa chiquita, talla incluso 48. En las tiendas suelen venderlo talla 50. Bueno, para el que está en Europa sabe qué talla es la talla más chiquita en teoría, pero es que incluso ahí tienen tallas mucho más chiquitas porque hay niños que eso, nacen prematuros y hay pañales que son una cosa chiquitica. Bueno, Sebastián no usó pañales chiquitos, pero les quedaban gigantes los que usaban, que eran sí, pequeños. era graciosísimo. Es Pero, que, bueno, pero Sebastián nació la ropa que teníamos para él le quedaba grande. Y claro, o sea, todo le quedaba grande, pero era una cosa tan tierna, tan sí, bonita, flaquito, súper y flaquito, súper allí, chiquito, pero así daba como más ganas de protegerlo, de sí, cuidarlo, daba miedo sí, manipularlo. porque parecía súper frágil, Claro, era que como, y con después, miedo de ni siquiera tocarlo, porque uno tenía miedo de romperlo. después del diagnóstico, además, da más miedo todavía Sí, porque no sabes qué hacer o qué no hacer. sí, porque si se trata de derrame cerebral, tienes miedo de moverlo para no causarle más daño, porque no sabes qué podría pasar en su Sí, cabecita. de hecho, ¿te acuerdas que, bueno, nos hicimos amiga de una enfermera, o la enfermera nos cogió mucho cariño Mm. a Sebastián y a nosotros? Una señora ella era de, De ¿dónde? Croacia, De Croacia. sí, se llama Daniela. Sí, justo. Bueno, esa enfermera súper linda, sí, al principio nos decía, bueno, no le levanten mucho porque yo qué sé, a los 3 o 4 días fue que nos dejaron cambiarle el primer pañal y yo Sí, estaba emocionadísima, era como ¡oh! Mi primer pañal después de 3, 4 días, o sea, se pueden imaginar cómo es para una mamá esperar tanto tiempo para atender a su hijo. Cuando te toca atenderlo, pues estás desbordada de las ganas de querer atenderlo súper sí, rápido. porque todo ese tiempo estábamos ahí como mirándolo por encima de la barrera de la incubadora y con miedo de tocarlo. Sí, Y lo arropábamos y solo mirábamos a los enfermeros y a las enfermeras que le cambiaban de pañal, que le aplicaban cremitas en la bueno, piel. esa primera semana Sebastián se alimentó por la sonda gaso, Gastro... gastronómica, gastro, Bueno, bueno, una sonda que le llegaba hasta el estómago esto que está aquí. y, y bueno, porque no podía tragar, porque como tenía problemas con la respiración, pues les daba miedo de dejarlo comer normalmente. Así Sí, que con una jeringuilla siempre le echábamos leche y por la eso iba sondita cayendo. le bajaba hasta el estómago directamente. Realmente pudiéramos estar horas hablando de lo que fue la primera, de esos primeros días de Sebastián, porque es que son tantas cosas para contar. Por ejemplo, una cosa que sucedió en esa primera semana fue que yo me tenía que sacar leche para poder alimentar a Sebastián, pero el proceso de que a mí me bajara la leche fue bastante difícil. O sea, de hecho a mí nunca me llegó a bajar demasiada leche porque fue difícil. Fue primero estar yo en una situación emocional muy complicada hacía que no me bajara. Sí, además se cortó el proceso natural por la cesárea también. Aparte, como no pudimos tener ese contacto desde el primer momento, sino que tuvo que ser a los días, ¿sabes? Muy alargado, costó muchísimo, pero entonces habían enfermeras que me obligaban a sacarme leche y a pegar al bebé en la teta después a la tercera semana o así, porque el niño tenía que subir de peso, entonces era mucho estrés, o sea, ustedes no se pueden imaginar las mamás que han tenido un bebé
que han pasado por el proceso de amamantar, yo sí tuve creo que algo positivo y es que mentalmente yo dije que Sebastián lo iba a pegar a la teta y que él iba a chupar perfecto y que mi lactancia iba a ser perfecta. Y en cierto modo eso sí me ayudó porque yo no sufrí de los pezones, muy poco, sí me ponía algún plastiquito, alguna cremita cuando me dolía, pero yo no tuve los senos súper duros ni Ninguna nada, ni inflamación, ni inflamación, no tuve problemas. problema absoluto. Lo que sí era que no me bajaba suficiente, pero también entendible porque entre tanta información, tanto problema, una situación tan complicada, bueno, mi cuerpo no daba, aparte el cansancio, esa primera semana a mí me daban pastillas para dormir, porque obviamente cuando pasas por una situación así, se te activa la ansiedad, yo soy una persona ansiosa, eso era terrible. Yo por las noches no podía dormir. Las mañanas era mi momento más difícil. Era mi momento en el que despertar era recordar toda la situación que me estaba pasando y enseguida darme como un ataque de pánico o llorar muchísimo, porque no te quieres despertar con esas, recordando lo que te está sucediendo. Pero a la vez, también la sensación de que tienes las tareas por hacer, que tienes que sacarte la leche para tu hijo, que Sí, tienes pero que no, ir a visitarlo y todo eso, pues al final te ayuda a arrancar. a mí me ayudaba a arrancar el hecho de despertarme e irlo a ver. Eso sí, pero mi primer momento de abrir los ojos era el momento más difícil de mi vida. Abrir los ojos y saber que estaba en un hospital y que mi hijo tenía lo que tenía. Era súper difícil, súper difícil. Yo no sé si, yo supongo que tú no lo viviste así, pero yo sí y fue muy difícil. Yo divido la situación en un antes y en un después. Mi antes cuando te enteras del diagnóstico y te duele y lloras y te derrumbas y te preguntas por qué a ti, qué fue lo que pasó, dónde estuvo el error, te haces miles de preguntas. ¿Fue culpa del doctor? ¿Fue mi culpa? ¿De quién fue la culpa? ¿Del hospital? O sea, 1500 preguntas, te vuelves loco. Y digo un antes y un después porque eso me estaba sucediendo y hubo un día que yo le dije claramente a Marek, y tú te acuerdas de eso, supongo, que es que yo Mm, lo cuento porque para mí, ese fue mi punto de antes y después. Tuve como un pensamiento revelador que fue, mi hijo, mi hijo me eligió antes de nacer. Él antes de nacer decidió que yo fuese su mamá. Decidió que Marek fuese su papá. Y decidió que eso que le sucedió lo viviera con nosotros. Y para mí eso fue como un cambio de visión, o sea, ver la situación desde otro punto de vista. Y fue decir, vale, no puedo nunca saber cómo le pasó, por qué le pasó y quién tuvo la culpa o quién no. No, nunca lo voy a saber, no lo voy a saber. Entonces, a partir de ahí, dije, vale, esto ya nos pasó, hay que aceptarlo, o sea, nos pasó, ya ponerse con rencores o con pensar o con lo que, yo qué sé, con llenarse la cabeza de tonterías, no valía la pena. En ese momento lo que vale la pena es salir a luchar por tu hijo, es salir adelante y decir, vale, esta situación me tocó, pues esta situación la vamos a guerrear y vamos a demostrar que sí vamos a salir de esto. A partir de ahí, a mí yo me llené de otra energía. Obviamente me dolía lo que le pasaba a mi hijo, pero yo no sé si a ti te pasó lo mismo, pero en ese momento nosotros dos nos abrazamos y tú también te pusiste a llorar en ese momento, me acuerdo Bueno, perfectamente. yo creo que llorábamos casi todos los días. Sí, pero en ese momento fue como un, un antes y un después. Y bueno, pues decidimos tomar una actitud diferente.
una actitud de vamos para adelante y ya está. Y creo que eso hasta hoy en día lo hemos mantenido de, bueno, hay que hacer terapia, vamos a hacerle terapia todos los días, vamos a donde sea que tengamos que ir, todos los días a hacer lo que hay que hacer por él. Y por eso yo creo que Sebastián tiene el progreso que tiene. Y todas las familias que estén pasando por esto, de verdad, yo sé que es difícil, o sea, lo sé porque lo viví, lo vivimos. Y cuando dejas que la situación te invada, te derrumbas, pero cuando ves la situación desde otro punto de vista y dices, me siento afortunada de que esto me está pasando a mí, porque yo hoy en día me siento afortunada, es como, wow, esto es maravilloso, no lo que le pasó a mi hijo, pero es maravilloso acompañarlo, acompañar a una persona que le pasó eso. Sí, aprender con él, porque es un aprendizaje constante. Claro, es todos los días, es aprender cosas nuevas. Yo debo decir que el primer año yo no pude leer mucho del tema, o sea, yo no me acerqué al tema como tal porque no podía. Tenía que pasar por mi proceso también de aceptación de todo. De hecho, me acuerdo una vez que me puse a leer un libro que le dieron a Marek, Sobre la el doctora. derrame cerebral La doctora o nos dio la parálisis. la Sí. parálisis. Nos mandó un libro, justo lo buscó y lo consiguió en español y nos los envió. Súper linda, la doctora del hospital, la que llevó a Sebastián en ese en esa hospitalización que tuvo. Y ella nos mandó ese libro y yo no lo podía abrir. Lo abrí un día y dije, vale, lo voy a leer y voy a instruirme ya, creo que estoy preparada para hacerlo. Y cuando lo leí, lloré por 3 días seguidos, sin parar, caí en una depresión terrible. Me acuerdo. Y dije, ok, no estoy preparada. No estoy preparada para hablar del tema, no estoy preparada para enterarme, para leer sobre esto. Lo dejé y lo retomé al año o así. Sí. Y ahí fue que yo pude ya decir, vale, ahora sí puedo leer sobre el tema, ahora sí puedo, ya lo puedo hablar, lo puedo comentar, lo podemos... Por eso este canal empieza, Sebastián teniendo ya casi 3 años, porque ya pasó, digamos, todo ese proceso de entender, de aceptar, de todo, y ahora sí es como, vale, ya me siento con mucha energía y con muchas ganas de hablar de esto, porque ahora sí quiero inspirar a los demás. Podemos estar horas hablando de esto. O sea, Sí, es que, sí. además es demasiada información, o sea, tenemos mucha información. Luego más adelante iremos contando, o sea, haciendo vídeos de cosas específicas. Bueno, yo creo que una cosa muy, muy importante, hablando todavía de esos primeros 18 días de Sebastián en la clínica y nosotros con él, es que ya allí realmente empezamos con las primeras fisioterapias, que en ese centro, en esa clínica, tienen un departamento de fisio para los recién nacidos porque desarrollaron durante ese centenar de años que dura la clínica ya sus métodos y ya saben cómo tratar a los niños con problemas y de hecho tienen un departamento para prematuros muy, muy grande, bien equipado y con el personal súper profesional. Entonces nos mandaron a una fisioterapeuta de bebés que nos introdujo en un método del que no teníamos ni idea antes y que consideramos una de las mejores cosas que le ayudó a Sebastián en los primeros meses o durante su primer año incluso. Claro, su primer año, porque realmente el método Boita es un método que de hecho fue creado por un checo en la República Checa. Y, no, realmente en Alemania, durante Alemania. todavía la época del comunismo. Ajá. Él no podía... Yo no sé, pero... no podía desarrollar bien su método innovador
en Checoslovaquia comunista, pero se le dio el privilegio de trabajar en el extranjero y en Alemania presentó su Vale. método. Pues bueno, este método es como, ya después haremos videos específicos de eso, pero es un método que se usa puntos de presión en el cuerpo que obliga a la persona, al niño, a mover. El neurólogo nos dijo que en sus primeros meses Sebastián se iba a mover, parecía normal todo su cuerpo porque está usando el cerebro más primitivo, la parte más primitiva del cerebro, pero que conforme iba pasando el tiempo es que nos íbamos a dar cuenta de las consecuencias reales que tuvo el derrame. Entonces, había que empezar ya con ese método Boita desde el nacimiento para que cuando Sebastián empezara a usar ese cerebro racional de quiero mover esta mano, quiero mover esto para alcanzar lo que sea, pues ya ese método estuviese ayudando a funcionar esa parte del cerebro. Luego explicaremos bien cómo, o sea, la parte más médica, aunque no somos médicos, no, o sea, nosotros hemos aprendido todo esto a la par de con lo que nos ha sucedido, pero ya eso lo explicaremos más adelante sobre la neuroplasticidad del cerebro y de cómo hay que aprovecharlo lo más posible en sus primeros años de vida para conseguir la mayor movilidad posible. Sí me acuerdo que la doctora nos dijo, ¿qué puntos se vieron afectados? Porque en la resonancia magnética lo podían ver. Ella nos llamó para que viéramos la resonancia. Yo dije, yo no quiero ver esas imágenes porque no las entiendo y si veo algo que yo creo que es una cosa terrible, pero como no lo sé, por mi ignorancia, voy a caer en más estrés. Dije, prefiero no verlas. Marek sí las vio. Yo de verdad decidí no ver esas imágenes. Sí, fue bastante fuerte ver la extensión del derrame y cuánta parte del cerebro de Sebastián quedó afectada. Pero también nos dijo en esa oportunidad que podía que no tuviera, o sea, había un porcentaje de que no tuviera consecuencias muy graves como consecuencias muy graves. Digamos que el baremo entre una cosa y otra era gigante, o sea, era como puede que no tenga nada, como puede que tenga todo de consecuencias. Entonces, todo lo íbamos a ver y descubrir su primer año de vida. Por eso, ese primer año de vida fue tan importante para nosotros porque era descubrir qué era lo que le había pasado realmente. Un año. Yo decía, Dios mío, no puede ser que yo tenga que esperar tanto tiempo para saber qué fue lo que pasó. Pero hoy Sebastián ya tiene casi 3, ya sabemos lo que tiene, él tiene hemiparesia infantil y lo que significa la hemiparesia es una parálisis parcial de su lado izquierdo, es decir, de la mitad de su cuerpo es parcial. Él puede mover el brazo, él puede mover la pierna, él ya anda, aunque obviamente tardó en caminar y camina, o sea, empezó a caminar con 2 años y medio. Digamos que él mueve sus partes. Lo que él no va a poder tener, y que como ya lo sabemos porque ya tiene casi 3, es que probablemente no consiga del todo la motricidad fina, pero bueno, todavía queda mucho trabajo. Sí. No queremos todavía decir que no lo va a conseguir porque apenas tiene 3 años. La neuroplasticidad del cerebro nos puede ayudar a conseguir mucha más movilidad y eso es lo que queremos, obviamente. Pero bueno, ya nos fuimos un montón. Quiero continuar con el guión que tengo aquí. Queríamos hablar luego sobre, vale, nos dieron el alta el 18 de enero del 2021, 22 ya. del 22, claro. Y esos primeros 3 meses de su vida, desde el hospital nos dijeron, el niño tiene que subir de peso
sí o sí, o sea, tiene que subir de peso. Y para hacerlo tuvimos que alquilar un peso, porque, bueno, para las que tienen mamás, si no lo saben, pues un dato, cada mililitro supone, o sea, un mililitro es un gramo. Entonces, si el niño tomaba 100 mililitros de leche, subía 100 gramos. Entonces tocaba pesarlo antes de darle de comer y después, Después de comer, escribirlo todo en una tabla y ver que sí, efectivamente íbamos subiendo. O sea, porque sí. claro, también tiene las deposiciones. Entonces, era como, vale, hizo caquita, hay que contar, hay que ver, no sé qué. Y era estresante. Era estresante porque cada vez que el niño comía, cada 3 horas, no sé qué, había que hacer el proceso. Mira, tiene hambre, no sé qué, vamos a pesarlo. Quitándole el pañal, porque el pañal pesa. Entonces hay que quitarle el pañal, pesarlo así, no sé qué. Bueno, fue un trabajo. Bueno, eh, pero también tenemos que decir que tuvimos, se puede decir, suerte, que la parte digestiva de su cuerpito no quedó afectada, entonces nunca tuvo problemas con la comida, Nada. ni con las deposiciones, hasta Hasta, hace poco. sí, hasta hace poco sí ha tenido un poco de problemas con ello. Pero bueno, sí que también ese primer mes yo tuve ayuda. Mis padres estaban en casa, mis padres vivieron con nosotros todo este proceso. Y bueno, a mí, imagínense, una mamá aprendiendo a ser mamá, con una situación difícil, con tal. Bueno, mi mamá me ayudó mucho en casa con el tema de la comida, o sea, demasiadas gracias a que ellos estuvieron en casa, porque si Sí, no, gracias, porque cocina muy rico, además. ay, sí, si no, Así si no que, se lo dicen, bueno. Pero bueno, eso básicamente fueron los primeros, o sea, lo más relevante en casa, o sea, obviamente los cuando primeros 2 meses me acuerdo estuvieron con nosotros. sí, me acuerdo el día que salimos del hospital, fuimos todos, mis papás, yo, que salimos, era como una emoción brutal por llevar a Sebastián a la casa, llegar a que mi perrito conociera al bebé, fue un momento súper hermoso, eso me encantó. Y bueno, obviamente Marek se cogió la paternidad, la baja por paternidad, yo estaba de maternidad también. Esto es otro tema también súper extenso en la República Checa porque allí la maternidad funciona diferente a los otros países. El papá tiene solo 2 semanas, Sí, eso es solo muy 2 semanas, poquito, pero algo es algo. Los claro. aproveché y tuve que coger más días libres, naturalmente, porque duramos más en la clínica, Mm. pero lo agradecí mucho. Y Sí, y bueno, la mujer tiene sus 6 meses normales de maternidad, que puedes incluso empezar a disfrutar 8 semanas antes de la fecha de tu parto. Y luego tienes lo que se llama la ayuda por la maternidad, que ujú, son unos 12.000 euros que te pagan, que tú puedes dividir entre 1 año y 3 años. Yo lo dividí entre un un año año, sí. para cobrarlo lo más rápido posible. Pero de esto hablaremos más adelante porque de verdad es un tema como súper complicado de explicar y que tenemos que recordar bien los datos, pero gracias a eso, gracias a esa maternidad, que yo pude estar básicamente 1 año y medio sin trabajar, porque me puse a trabajar, pero sin la obligación de trabajar, nos pudimos dedicar a Sebastián, a las terapias, a las visitas que teníamos en casa con diferentes organismos que prestaban ayuda y bueno, pudimos dedicarnos. De hecho, ese primer año yo, aparte de la fisioterapia que teníamos con Renata, que es una señora súper bonita, aunque yo sufría cada vez que íbamos para allá. Bueno, justo por el método Vojta, porque durante esos ejercicios los bebés lloran mucho, porque claro, les causa incomodidad, pero no les duele. O por lo menos lo repiten siempre los fisioterapeutas. No, Ya, no les duele, pero se sienten muy Mira, incómodos yo y debo por eso decir, lloran. yo debo decir que yo creo que sí le dolía, porque Sebastián se ponía súper rojo y lloraba, pero claro, Por esfuerzo. por el esfuerzo, pero no sé, yo sufría tanto que yo lloraba en la fisio
Entonces Eh, iba yo y yo no quería. a veces sí, a veces yo le decía, ve tú porque es que yo no puedo ver a Sebastián haciendo esos Y ejercicios. esos ejercicios cuando los hacíamos en casa, porque esa era la tarea de hacerlo en casa también, no solo en el consultorio de la terapeuta, pues los hacía siempre yo, porque yo no tenía el corazón de hacer a su bebé sufrir y No, me tocó. no, no, Pues no. yo que era el malo. Y yo la buena. Por eso Sebastián me ama tanto. Sí. Bueno, sí, que aparte de la fisio a la que íbamos una vez a la semana, yo lo metí en natación normal. O sea, yo hablé en un sitio, dije, oye, quiero meter a mi hijo tiene esto, pero, ¿sabes? Vamos a tratarlo de la manera más normal. Sebastián tampoco estaba, o sea, era una hemiparesia, no es un grado más alto, es como, digamos, de la parálisis cerebral lo más bajo, o sea, los grados más bajos, porque es parcial la parálisis. Entonces yo quería, mira, vamos a la natación, a ayudarlo a que se mueva y en el agua, además, ama tanto el agua, o sea, es una obsesión por el agua que tiene Sebastián, le fascina. Yo no sé si es porque lo bañábamos todos los días cuando nació y le encantó, o sea, agarró un amor por el agua, no O sé. también por esa natación, porque realmente era divertido, cantando, haciendo tonterías. Sí, Lo sí, muy único que bonito. nunca le gustaba era sumergirse. Pero Aunque lo hacía, sí, pero no le gustaba mucho. Pero llevar cositas de esa goma espuma de un lugar para otro, que todavía lo sigue haciendo, todavía seguimos en natación y le encanta. sí, De verdad es una de las cosas que más le gusta. Y también lo metí en un baby gym que también, o sea, ejercicio, que eran también cantando, pero le ayudaban con ejercicios para gatear. Sebastián no gateó sino hasta el hasta año y un año y medio, medio, sí. hasta el año y medio. Entonces, claro, ahí le ponían a hacer diferentes ejercicios como a los demás niños, o sea, no era una cosa exclusiva de Sebastián, era para todos, pero de manera más bonita y yo disfrutaba porque era un día al gimnasio, otro día la natación, otro día la fisio y así estábamos todos los días haciendo cositas para él. Y gracias a esos ejercicios en grupos, nos dimos cuenta de que Sebastián se motivaba demasiado al ver a los demás bebés hacer cosas. Porque si veía a alguno hacer algo, lo quería repetir, lo quería hacer también. Sí, es Y importante también decir algo, que tampoco podíamos darle demasiados ejercicios a Sebastián. O sea, los médicos sí nos dijeron, tampoco se pasen. O sea, tampoco es que vas a estar todo el día ahí con el niñito, dale, 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 porque no se sobreestimulan y eso tampoco es bueno. Entonces teníamos que, en una justa medida, eh, dosificar los ejercicios. claro, o sea, trabajar con él de manera, sabes, no todo el día, no todo el tiempo, porque no, pero sí cada día un poquito de una cosa. Las clases de natación, media hora. El gimnasio, 45 minutos. Pues íbamos así, cada día haciendo cositas y luego en casa pues hacíamos otros juegos, otras estimulaciones visuales. eh, y así pues aprendimos muchísimo de todo el tema de fisioterapia Sí. y de estos cuidados de un niño. Hay que decir que ahí nos ayudó muchísimo uh, uno de los organismos que se concentran o enfocan en la ayuda a los niños justo con problemas al nacer o los niños prematuros. Un organismo que se llama Rana Peche. ¿Cómo se llama en español? Rana cuida. No, yo no sé. Sí, también Cuidado, pero yo no sé qué es rana. como temprano. Ah, atención temprana. Atención temprana, eso. Mm. Es que no me acordaba Para mí del rana término. peche es una rana saltando, pero bueno. Sí. Bueno, pues que nos pusimos de acuerdo con una de esas instituciones que se dedican a eso y empezó a venir a nuestra casa una señora
para como monitorar el progreso de Sebastián, aconsejar cosas, hablar con nosotros. Nos traía juguetes Exacto. de estimulación. Una de las cosas, Geniales. claro, una de las cosas principales de ellos era precisamente traernos juguetes que van rotando. Nos traía un mes unos, luego al mes siguiente ellos veían la evolución, nos quitaban juguetes, nos daban otros y así íbamos rotando los juguetes. Juguetes que hechos por ellos mismos, incluso cosas súper visuales, que motivaran mucho el tema visual y, y del tacto y ese tipo de cosas. Y nada, me acuerdo perfectamente que nos dijo la última vez que nos vimos, me dijo, este niño va a estar genial, o sea, evoluciona perfecto, va súper bien, de verdad que creo que va a tener un excelente futuro y sin duda creo que es así. Y también una de las cosas más geniales que nos prestaron fue una tabla de esas acolchadas tipo masaje para poder hacer los ejercicios con Sebastián. Eso fue lo máximo. Nos ayudó demasiado y gracias a eso podíamos seguir el ritmo de los ejercicios a lo largo de los días y semanas. Sí, otra institución que nos ayudó, pero esto a nivel monetario, fue Dobry Angel. ¿Qué significa el buen ángel? Sí, es que ya yo soy checa, ¿sabes? Yo te hablo checo, aquí te hablo, vamos. No, pero esa nos ayudó de lo económico, que también es súper agradecido por esa ayuda. Porque además el gimnasio costaba bastante dinero, la natación bastante dinero y gracias a esa ayuda podíamos acceder a esas. Sí, y darle a Sebastián lo que hacía falta. Nosotros decidimos viajar con Sebastián. La familia nos decía, ustedes tienen que viajar, tienen que relajarse. Nosotros nos casamos a los 6 meses de vida de Sebastián y nosotros queríamos hacer como una comida en un restaurante y la familia nos dijo, mira, la familia de Marek nos dijo, mira, déjense de tonterías, vayan a viajar, disfruten de la vida que les hace falta. La verdad es que tomamos muy en serio esas palabras. Yo dije, pues mira, vamos a hacerlo. Fuimos a la pediatra, preguntamos, oye, ¿será que podemos viajar con Sebastián? Y la pediatra, sí, sin problema. Al neurólogo también lo consultamos, ¿no? Consultamos también con neurología. Neurología también nos dijo, el doctor, pueden hacerlo, o sea, el niño está bien. Y la hematóloga también. La creo. hematóloga, sí, nosotros preguntamos a todos los médicos porque nos daba miedo, porque es que además decidimos irnos a Maldivas. Y Maldivas era volando 11 horas. Dos vuelos, uno de 4, otro de 6 y pico. Era como bastante lejos, bastante avión, y dijimos, a ver, igual y estamos un poco locos de llevarnos a un niño con 6 meses, con todo lo que pasó de viaje. Pues debo agradecer esa decisión que tomamos porque amé tanto ese viaje, porque nos fuimos a una isla local, conocimos de la cultura, disfrutamos de nuestra luna de miel, pero con nuestro bebé. y Sebastián le encantó el mar. Sí. O sea, jugar en la arena, jugar en las olas, ver el mar. Es increíble cómo lo relaja. Le encanta. Ver las olas, escucharlo, no sé. Nunca había visto yo un niño que le encantara tanto, de verdad, el mar, el agua en no general. Me viste a mí. No, yo no sé, yo no te conocí chiquito, pero... Bueno, es mi hijo, así que heredó ciertas cosas. Pues sí, también viajamos, bueno, en esos primeros meses de vida también viajamos a Polonia, buscando el escape de tanto estrés, tantos médicos, porque era médico, me acuerdo que el primer año era un médico por semana, como mínimo, porque era oftalmología, no sé, cualquier médico, siempre, hematología, el neurólogo, el fisio, siempre, todas las semanas había un médico, alguna revisión en el hospital, siempre, constantemente. Y claro, fue una rutina muy intensa
y intentamos viajar en ese primer año para despejar, para relajarnos, para ver otra cosa que no fuese un hospital. Y, y la verdad es que viajamos a Polonia con Sebastián con 4 meses, Maldivas con 6, y luego estuvimos en Berlín, en Dresden, en Alemania, y disfrutando. En este canal yo quiero ser súper positiva, lo hablaba el fin de semana, quiero que sea súper positivo este canal para mostrar que de verdad, aunque un diagnóstico tan difícil, uno puede tomarse la vida desde otro punto de vista y ser lo más positivo y no parar tu vida por un diagnóstico como esto, siempre y cuando ¿sabes? La situación lo permita. Yo entiendo que hay situaciones mucho más complicadas o enfermedades que no lo puedes hacer porque requieren de aparatos, de otro tipo de atención. O no tienen esa visión de mejora. Pero en nuestro caso, el diagnóstico solo fue hemiparesia, derrame cerebral, que sucedió y que no tenía por qué volver a pasar, ni agravarse, ni nada. Decidimos tomar el futuro por las manos y disfrutar la vida. Además, como a Sebastián le encanta viajar en el coche o en el carro, dependiendo del país, pues hay que aprovechar eso, porque no todos los niños aguantan los viajes en el coche. Algunos vomitan, se marean. Sebastián, como le encantan los trenes, los aviones, todo. Todo lo que vuela, tiene ruedas o le fascina, se mueve, pues sí. Sí, tiene muy claro sus pasiones. El agua, los medios de transporte, la luz le fascina también, la luna, las estrellas, o sea, en fin, ya veremos pues qué va a ser de astronauta algún día. Bueno, sí, tiene... Está el cielo azul y él lo mira y avión. Tiene un radar. Pero es que además... Y miras y hay 1 milímetro de un puntito blanco ahí que es un avión. ¿Es avión? O salimos y el luna. La consiguen. Pero durante el día, y uno no buscaría la luna durante el día, y él mira y la ve. Es como... Ama demasiado esas cosas, me parece increíble. Además la naturaleza también le gusta mucho. Que también este primer año de Sebastián, aparte de médicos, terapias y todo esto, nosotros decidimos, bueno, crear Crashgore, y Crashgore es esto que ven aquí. Eso surge, bueno, porque primero antes de nacer Sebastián sí queríamos tener algún producto, vender por Amazon, nos llamaba la atención este tema. Y yo siempre quería crear un producto que tuviera una conexión emocional, y ahí nace Crashgore porque dije, vale, quiero crear una marca para mi hijo, pero que tenga algo que ver con nosotros, con lo que somos, con lo que nos identifica. Sí, y como Sebastián nació fuera de Venezuela, tan lejos, claro, sin la oportunidad de momento de ir ahí, conocer el país de su mamá, pues fue el tema más, sí, a mí obvio. Siempre me ha gustado crear cosas como diferentes o creativas. A ver, no es algo nuevo, no es que lo creé yo de mi ingenio. Los puzzles de madera ya existen, pero a mí me encantan. Entonces yo los veía y decía, ¿y si yo creo algo así, pero con Venezuela, con la silueta del mapa y con una ilustración, no sé qué? Bueno, lo llevamos a cabo dentro de todo el caos, porque Marek también tenía que trabajar. Yo también empecé a trabajar a los 5 meses de Sebastián. Empecé a trabajar. Me contactó una agencia de publicidad que además me quedaba al lado de casa. Tenían las oficinas a 1 cuadra, o sea, súper sencillo. Me contactaron por LinkedIn, me ofrecieron ser freelance con ellos
y podía ir a la oficina una vez a la semana y dije, bueno, me parece sensato tener un trabajo que además lo podía compaginar con la maternidad que estaba cobrando, entonces ahí podíamos reunir suficiente dinero para luego movernos a España, que era el siguiente proyecto que teníamos en mente, que digamos que se aceleró o se concretó más por lo de Sebastián, porque si bien es cierto, pasar una situación de esta en un país donde no entiendes el idioma, pues te puedes imaginar como mamá te sientes como una loca de no entender, bueno, ya lo hablamos en el primer video, en el podcast pasado. Entonces, la decisión de mudarnos a España es por eso, porque yo necesitaba ya entender a los médicos, necesitaba hablar, conversar, preguntar y no sé qué, y no tener que esperar a que Marek trajera todo y tal. Y este trabajo nos permitía reunir todo ese dinero que necesitábamos para venirnos a España. Entonces, realmente fue un año intensísimo, porque era todo lo de Sebastián, más crear esto, que yo estaba empeñadísima en crear, más mi trabajo, más el trabajo de Marek, más la casa, más el perro, más todo. O sea, era hermoso, divino, una cosa que, vamos, como para no salir corriendo, ¿sabes? Para no salir corriendo. Yo no sé cómo lo aguantamos todo, de verdad, que fuimos... Sí. Además, la mudanza, que vino ya en el segundo año de Sebastián, pero... Yo creo que todo eso estuvo potenciado por lo que le pasó a Sebastián, porque sí, en el primer momento nos dijimos no sentarnos con brazos cruzados esperando lo que viniera, sino ir, adelantar activamente nosotros las cosas. Pues esa actividad salió como naturalmente de esa decisión. Sí, sí, sin duda. Pues nada, Krasgård es mi bebé. El tercer bebé. Después del perrito, Sebastián, pues... Sí, estoy luchando y haciendo todo lo posible porque salga adelante. Y bueno, para el que es venezolano y vive en España, pues aquí tienen un producto hermoso para regalar, sobre todo ahora en diciembre que vienen las Navidades. Y bueno, pues así fue su primer año. Como es del 31 de diciembre, nosotros viajamos a Barcelona. De verdad que fue un primer año en el que viajamos bastante. Sí, sí. Y fuimos a Barcelona, mi hermana vive allí, entonces allí Sebastián empezó a hacer algo muy raro con sus ojos y empezó una nueva preocupación. Sí. O sea, era como, yo no puedo más, yo lloraba, estábamos en la Sagrada Familia y Sebastián subía los ojos para arriba así. Pero para un lado... Para un lado, súper raro. Y ahí, bueno, empezamos con un nuevo estrés. Yo decía, Dios mío, Sebastián no está bien, algo le está pasando. Sí, porque realmente la sangre o las partes dañadas por el derrame cerebral, durante el tiempo se le como envolvieron en forma de un quiste. Y tiene varios ahí que se quedaron allí en su funda del quiste y sin hacer ningún daño. Pero en ese momento, cuando hacía eso de los ojos, teníamos miedo de que hubiera algún progreso en la, digamos, descomposición del tejido, y nos dio demasiado estrés, demasiado miedo. Entonces, sí, eso fue ahí cuando lo descubrimos. Y en el próximo episodio vamos a continuar contando cómo tratamos esa cosa y cómo fue el segundo año de vida de Sebastián, que prácticamente fue eso, fue ir a un centro de rehabilitación por 1 mes y medio, fue la mudanza a España y bueno. Como siempre, por favor, suscríbete a este canal, por favor. Déjanos tu like, coméntanos. Yo sé que este tema hay muchas personas que nos comentan cosas muy bonitas, de verdad queremos leerlos, queremos también saber que nos apoyan, así sea con un corazoncito, con un pequeño emoji, lo que sea. Esto que estamos haciendo por Sebastián
y por nosotros como familia, porque además no es lo único que queremos mostrar. Nosotros queremos mostrar esta relación multicultural que a veces no es tan bonito. Nosotros decimos chao y bueno, nos vemos en el próximo video. Sí, hasta pronto. Chao.